Llevamos varias semanas juntos montando nuestro flujo de aprobaciones, la aplicación, nuestra base de datos, todo lo necesario para poder capturar la información que necesitamos. Pero ahora ha llegado el momento de que todo eso lo podamos ver en un único sitio. Así que vamos a montar nuestro primer Power BI juntos. Soy Víctor Izquierdo y esto es PowerSense. Aunque en los vídeos anteriores hemos construido nuestras bases de datos tanto en Dataverse como en SharePoint List, hoy vamos a conectar nuestro Power BI a un Excel. ¿Por qué? Para que aquellas personas que no hayan seguido todos los vídeos anteriores puedan también hacer el paso a paso que vamos a hacer en este vídeo. Sin embargo, si queréis utilizar alguna de las bases de datos anteriores, no hay ningún problema, ya que el Excel que os voy a facilitar tiene exactamente las mismas columnas y así todos podemos hacerlo juntos. Ahora sí, vamos a comenzar descargando Power BI. Para descargarlo, lo único que tenemos que hacer es escribir en Google descargar Power BI y nos vamos a la primera opción que nos aparece, que es la página oficial de Microsoft. Recordad que la versión de escritorio es totalmente gratuita. Lo único que los reportes que publiquemos en la página web de Power BI solo vamos a poder consumirlos nosotros. En el caso de que queramos que otras personas puedan acceder, sí sería necesario contar con una suscripción Pro. Pero bueno, lo del licenciamiento ya lo veremos en otro vídeo. Ahora mismo, para lo que necesitamos, es más que suficiente con la versión gratuita. Aquí podéis seleccionar el idioma. Yo recomendaría que, aunque quizás este canal está orientado a tutoriales en español, os lo descarguéis en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de documentación que vais a encontrar en internet y videotutoriales va a estar en inglés. Y por lo tanto es mucho más fácil ir siguiéndolo si en la pantalla veis todo exactamente con el mismo nombre que estáis viendo en el tutorial. Yo en mi caso también tengo el Power BI en inglés, entonces lo veréis en ese idioma. Pero ya como vosotros prefiráis, es una cuestión meramente estética. Pues simplemente seleccionáis el idioma y la dais a descargar. Y lo instaláis después como un programa totalmente normal. Cuando hayáis terminado de instalar el programa y lo abráis, veréis una pantalla similar a esta. Pero el siguiente paso que tenéis que hacer es descargaros el fichero Excel que he dejado en la descripción del vídeo, para que todos utilicemos exactamente el mismo y partamos de la misma base. Una vez que ya lo tengáis descargado y guardado, por ejemplo, en el escritorio, lo único que tenéis que hacer es clic aquí en Excel para conectarlo a este fichero. En mi caso lo tengo en escritorio, como he dicho, y le damos a abrir. Vale. Ahora ya he identificado que aquí hay una hoja que se llama solicitudes de gasto. Y si le hacemos clic, veremos aquí una previsualización. No os recomiendo que le deis directamente a cargar, sino que primero entréis siempre en transformar datos para ver cómo está trayendo exactamente la información. Ahora mismo se ha abierto una página que es Power Query. Esto es un pequeño, llamémoslo programa, que está dentro de Power BI, pero que también lo podéis encontrar en Excel. Os permite conectaros a un origen de datos y hacer las transformaciones que queráis en los datos antes de cargarlos en el Power BI o en el Excel final. Aquí veis que ya, bueno, tiene una estructura similar al Excel, con columnas y filas. Y vemos que por defecto ya identifica el formato que tiene cada una de las columnas. Por ejemplo, el ID ha identificado que se trata de números enteros. La fecha de la solicitud es un tipo fecha, el concepto es simplemente un conjunto de letras, un tipo string, el importe pues es un número con decimales y lo único que hacemos aquí es revisar que no haya nada raro, por ejemplo, que no nos haya cogido la fecha como un tipo texto, y entonces aparezca ahí algo extraño. Y una vez que está todo en orden, tal y como lo vemos aquí, podéis revisarlo por si a vosotros os cambia, porque es cierto que la mayoría de las veces lo infiere los datos bastante bien, pero bueno, a veces falla. Pues una vez que lo tenemos aquí,
simplemente le damos a guardar y aplicar. Con esto ya veis que se ha ido a Power BI y está empezando a cargar la información. Ahora, en cuanto termine, vamos a explicar un poco cómo es la estética de esta página. Perfecto, vemos que ya se han cargado las 200 filas que he generado ahí de datos falsos. Entonces, aquí en la pantalla principal tenemos el lienzo, que es donde vamos a ir poniendo pues, todos los gráficos y es lo que se va a mostrar en nuestro reporte. En la barra de arriba, pues tenemos una barra similar a Word, Excel, o sonará este estilo típico de Microsoft. Pero los botones no tienen nada que ver con los de las otras herramientas. Ya iremos entrando más al detalle para qué sirve cada una y los diferentes apartados que hay aquí. En la parte izquierda tenéis la vista de reporte, que es la que viene por defecto abierta, la de tabla, que aquí vemos a la derecha que tenemos nuestra tabla original, pues podemos ver todos los datos. Si tuviéramos más tablas, podríamos ir intercambiando y ver qué contenido tiene cada una. La siguiente sería la vista de modelo, pero debido a la importancia que tiene en Power BI, vamos a dedicar un vídeo en exclusiva más adelante a hablar de los distintos tipos de modelado que hay, las teorías, la importancia que tiene de cómo hacer un modelado correcto. Entonces ahora mismo no vamos a entrar. Y de los otros dos apartados os podéis olvidar por lo pronto, porque esos son más avanzados y se pueden hacer Power BI perfectamente sin tener que entrar nunca en ellos. Entonces, ahora vamos a volver a la vista de reporte y continuamos con el lateral derecho en el que tenemos los distintos tipos de visualizaciones que vienen por defecto en Power BI y a la derecha del todo, pues las tablas, que ahora mismo solo tenemos solicitudes de gastos y aquí tenemos las distintas columnas que están dentro de esa tabla. Y ya con esto podemos empezar con el siguiente paso, que es algo que sí o sí, siempre que hagáis un Power BI, tenéis que hacer, que es crear una tabla calendario. ¿Por qué hay que crear siempre una tabla calendario? Porque nuestras tablas que importemos, por ejemplo aquí las solicitudes de gastos, va a haber días que haya más de una solicitud y va a haber días, por ejemplo, yo que sé, un domingo, que no va a haber ninguna solicitud. Y entonces si utilizamos simplemente los campos estos de aquí de fecha, pues nos van a faltar algunas fechas, otras van a estar duplicadas y por lo tanto no van a funcionar bien. En un futuro no podremos hacer una relación correcta entre distintas tablas. Entonces, grabároslo a fuego como buena práctica. Siempre que hagáis un Power BI, tenéis que generar una tabla calendario. Las tablas calendario se pueden hacer tanto en Power Query como en DAX. Nosotros ahora mismo, para este video tutorial, lo vamos a hacer en DAX, porque yo creo que es más simple para entender en un principio. Pero seguramente ahora estaréis pensando, bueno, Víctor, me has dicho que lo vamos a hacer en DAX. Muy bien, ¿pero qué es DAX? DAX sería el lenguaje de formulación que utiliza Power BI. Recordad que cuando hablamos de Power Apps dijimos que Power FX era su lenguaje de programación y era similar pues, a Excel. Aquí estamos ante lo mismo. DAX se utiliza solo en Power BI y se parece a Excel, pero tiene ligeras diferencias. Si le damos aquí a nueva medida, vemos que se abre una barra de formulación parecida a Excel y si vamos escribiendo, pues va apareciendo. Ahora os voy a dejar en la descripción del vídeo una página web oficial de Microsoft donde están todas las fórmulas que están en Power BI en DAX y ejemplos de cómo utilizarlas. Os recomiendo que, vamos, no hace falta que os aprendáis todas de memoria, ni siquiera yo mismo me las sé. Simplemente hay algunas, las que uso más a menudo, por supuesto me las sé de memoria, pero hay otras que simplemente, oye, cuando se da la situación en la que por lo que sea necesito usar una muy específica, pues voy a esa página y refresco la memoria. Esto no es un concurso de ver quién tiene mejor memoria, sino quién sabe utilizar mejor su herramienta. Entonces, podéis visitar esa página cada vez que tengáis dudas y ahí tenéis toda la información. Una vez dicho esto, hay que tener en cuenta que el lenguaje DAX se puede utilizar en Power BI principalmente en tres sitios. El primero, una medida, que es un cálculo que se hace de forma puntual
y que solo se procesa cuando a nuestro reporte le haga falta mostrarlo. El segundo sería una columna calculada, en el que si nos vamos a nuestra tabla, por ejemplo, solicitudes de gasto, podemos añadirle una columna adicional. Aquí, un ejemplo así simple para entenderlo, tenemos el importe, pues podemos añadir una columna calculada que está aquí, en el que le quitemos el IVA y tengamos la base imponible. Entonces, siempre esa tabla va a contar con esa columna adicional. Y la tercera sería directamente crear una tabla totalmente calculada, que es lo que vamos a hacer en nuestro ejemplo para tener la tabla calendario, que también la tenemos aquí y le damos a nueva tabla. Aquí os voy a dejar directamente en la descripción del vídeo y copiarlo y pegarlo directamente cómo se genera una tabla calendario. Aquí lo único que estamos haciendo es generar una tabla añadiéndole columnas. Vamos a ponerlo, y esto si está viendo el vídeo alguien más avanzado de Power BI le va a chocar porque estoy forzando directamente que el inicio de nuestra tabla sea desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024. Lo estoy haciendo fijo. Entonces, si nuestros datos van a ir progresando más allá del 31 de diciembre de 2024, nuestra tabla de calendario se va a quedar obsoleta. Y esto hay formas de volverlo dinámico. Pero ahora mismo, para este ejemplo sencillo, nos vamos a quedar de esta forma. Y ahora le creamos estas columnas que va a ser el año, el mes en número, el mes con nombre, el trimestre, la semana y el día de la semana. Una tabla de calendario que ya cuando hayáis hecho varios Power BI tendréis vuestro código de DAX y tenéis que acostumbraros a abrir un nuevo Power BI, copio mi código, lo pego y tengo mi tabla de calendario. Pero mientras tanto podéis utilizar este que es muy básico, pero totalmente funcional para lo que vamos a hacer. Y le damos aquí al botón verde. Veis que ya se ha generado aquí nuestra tabla de calendario con todas las columnas. Y si nos vamos aquí a la vista de tabla, pues tenemos el campo date, el año, mes, número, en este caso julio, trimestre, la semana del año y el día de la semana. Y ya con esto pues la tenemos creada. El siguiente paso sería relacionar nuestra tabla calendario con solicitudes de gasto. Para ello nos vamos a la vista de modelo y vemos aquí que ahora mismo tenemos dos tablas que no tienen relación, son totalmente independientes. Pues lo único que tenemos que hacer es muy sencillo. Arrastramos el campo date, veis que lo he pulsado y lo voy arrastrando y lo pongo aquí en fecha de solicitud. Muy importante, no confundís con la fecha de resolución. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa sobre todo cuándo se ha solicitado la aprobación del gasto. Porque además es la única columna de tipo fecha que va a estar siempre rellena. Porque la fecha de resolución solo se rellena una vez que se ha aprobado o rechazado. Entonces siempre con fecha de solicitud. Lo soltamos aquí y vemos que directamente se nos abre una nueva pestaña en la que nos compara, oye, ¿tú quieres realmente unir este campo date con este de fecha solicitud? Y aquí es muy importante lo siguiente, que es comprobar la cardinalidad. ¿Qué significa esto? La cardinalidad es el tipo de relación que hay entre las dos tablas. Es decir, cuántos registros de una tienen relación con la otra. En el caso de una tabla calendario, en el 99% de los casos va a ser siempre one to many, es decir, de uno a varios. ¿Por qué? Porque en la tabla de calendario tenemos una fila por cada día del año y en la tabla de solicitudes de gasto puede haber días en los que haya más de una solicitud o puede haber incluso días en los que no haya ninguna. Entonces, siempre va a ser one to many, salvo en un caso muy extraño en el que dé la casualidad de que haya solo un registro por cada uno de los días. Pero ya os digo, en 99% de los casos, siempre que relacionemos nuestra tabla calendario con otra, va a ser one to many o, en español, de uno a varios. Y le damos aquí a guardar. Veremos que ya se ha creado aquí la relación y si pasamos el ratón por encima, ha remarcado que es fecha de solicitud y date.
Y ya con esto estamos totalmente preparados para empezar a construir la parte estética con todos los visuales de nuestro reporte de Power BI. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerda dejarme un like, suscribirte para no perderte ninguno de los próximos vídeos y comenta. ¿Conocías la importancia que tenía una tabla calendario en un reporte de Power BI? En el próximo vídeo terminaremos nuestro reporte juntos y lo publicaremos para que pueda ser consumido en una página web. ¡No me faltes!